¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de comunicación. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy? Hoy trabajaremos el tema Conozco la estructura de un díptico y su importancia para comunicar. El día de hoy continuaremos aprendiendo más sobre la importancia de protegernos de algún peligro causado por el cambio climático. Por eso, el propósito de esta actividad es identificar la estructura y su importancia de un díptico. Asimismo, vamos a obtener mayor información sobre qué hacer ante problemáticas ocasionadas por el calentamiento global, como las lluvias intensas. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Número 1, predecir su contenido, identificar al autor y su importancia del texto que leerán, que será un díptico. 2, identificar la estructura del díptico, es decir, su portada, la parte central y la contraportada. Y no solamente van a identificar la estructura, también su importancia. Número 3, reconocer información sobre cómo protegernos ante algunos peligros como son las lluvias intensas. En esta actividad vas a leer un texto con información importante para seguir aplicando acciones que te permitan tener una vida saludable. Y para eso vamos a tener a disposición el díptico que tiene como título Recomendaciones ante un peligro. Vamos a dar inicio a la actividad observando cómo es el texto. El texto tiene como título Recomendaciones ante peligros. Y antes de leerlo, vamos a observar un poco de cómo es el título, los subtítulos, las imágenes, el tamaño de letra, por ejemplo, del título, de los subtítulos, el tipo de letra que han utilizado. Esta es la primera parte del texto. Y aquí tenemos la otra parte del texto que también hay imágenes y subtítulos. Observa con mucha atención el contenido también del texto, cómo son las letras. De acuerdo a todo lo que hemos observado, vamos a responder algunas preguntas que serán parte de nuestras predicciones sobre este texto. La primera pregunta, ¿alguna vez has visto o leído un texto como este? ¿Dónde? Seguramente recordarás que anteriormente hemos trabajado en 2 oportunidades estos tipos de texto, que son los dípticos. ¿De qué crees que tratará? Si tú observas el título, dice Recomendaciones ante peligros, lluvias intensas. Y aquí tenemos una imagen que está lloviendo muy fuerte. ¿De qué crees que tratará? Probablemente nos dirás sobre algunas recomendaciones que nos van a dar, ¿no? Ante un peligro. ¿Sobre qué? Sobre las lluvias intensas. Y la última pregunta, ¿quién lo escribió y para qué? ¿Quién lo habrá escrito? Mira, acá tenemos un logotipo que dice INDECI. Probablemente esta institución elaboró este díptico. ¿Y para qué lo habrá escrito? Como el título dice recomendaciones, seguramente lo ha escrito para darnos algunas recomendaciones ante las lluvias intensas. Ahora sí, vamos a empezar a leer el díptico.
pero vamos a ir leyendo sección por sección. Y esta es la sección 1, que es la portada. Y en la portada podemos ver que está el título, Recomendaciones ante peligros, lluvias intensas. Ese es el título. Está una imagen que se relaciona con el título. Está el logotipo del autor que elaboró el díptico. En este caso, el autor es Indesi. Y algo interesante, aquí está el eslogan. Vamos a ver de manera más grande el logotipo. Indesi es la institución, ¿no? El autor, el que elaboró el díptico. Y debajo del nombre de la institución está el logotipo, que es Defensa Civil, tarea de todos. ¿Por qué decimos que este es el eslogan? Vamos a ver algunos ejemplos de otros productos o instituciones. Por ejemplo, aquí, un producto de belleza y el eslogan es porque tú lo vales. De la gaseosa Coca-Cola, destapa la felicidad, ¿no? Es su eslogan. Aquí tenemos de una comida rápida, para chuparse los dedos, es el eslogan. Y si te das cuenta, está dentro o pertenece al logotipo. Entonces podemos deducir que el eslogan de esta portada es Defensa Civil, tarea de todos. Y a partir de eso vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué información encuentras en esta sección? Bueno, hemos visto que está el título del díptico, la imagen que se relaciona con el título, el logotipo de la institución que elaboró el díptico y dentro o junto está el eslogan. Otra pregunta, ¿cuál es el eslogan? Ya hemos visto, ¿verdad? El eslogan es Defensa Civil, tarea de todos. ¿Qué ocupa más espacio en esta parte? La imagen, ¿verdad? La imagen que acompaña al título. Otra pregunta, ¿por qué crees que se presenta de ese tamaño y tipo de letra? ¿Por qué el título es más grande y tiene otro tipo de letra? ¿Por qué? Para que resalte, ¿verdad? Y capte la atención del lector. ¿Quién es el autor o institución que ha elaborado el díptico? Aquí está. ¿Quién es? Indesi es la institución que elaboró el díptico. Ahora vamos a ver la sección 2 y la sección 3, que es la parte central. Vamos a poner el díptico más grande y ahí está. ¿Y qué cosa contiene acá? Vemos un subtítulo que dice Lluvias intensas, recomendaciones a la población. Y aquí nos dan recomendaciones de qué debemos hacer ante unas lluvias intensas antes, durante y después. Y también hay algunas imágenes que acompañan a las recomendaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una recomendación que nos dice identifica rutas de evacuación que te dirijan a una zona alta, segura y alejada del cauce del río y o quebrada. Esta recomendación sería antes, ¿no? Antes ya debemos saber a dónde debemos ir en caso de que hay una inundación, un huaico. Acá hay otra recomendación. Protege y refuerza el techo de tu vivienda. Revisa el tejado, la bajada de agua y elimina toda acumulación de residuos y materiales que puedan obstaculizar el paso del agua por el drenaje. Esta recomendación lo puedes aplicar antes. ¿Por qué? Porque acá dice que refuerces el techo de tu vivienda y vemos que esta imagen se relaciona con esta recomendación, porque aquí está un señor que está reforzando el techo de su vivienda.
Aquí tenemos otra recomendación. Aléjate de los cables de energía eléctrica o torres de alta tensión a fin de proteger tu vida y la de los demás. Esta recomendación lo podemos aplicar durante este fenómeno que serían las lluvias intensas, y te está diciendo que no te acerques a los cables de energía eléctrica porque te puedes electrocutar. Acá vamos a ver la última recomendación. En caso de emergencia, comunícate inmediatamente con la Oficina de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales, a fin de monitorear los daños que se puedan presentar y proporcionar ayuda humanitaria a las personas afectadas. Esta recomendación lo puedes utilizar en ese momento puedes llamar a Defensa Civil, y también después, porque muchas personas a veces terminan afectadas producto de este fenómeno, ¿no? Sobre las lluvias intensas. Y ahí tienes que llamar a Defensa Civil para que ellos te den ayuda. Ahora sí vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué información ofrece estas secciones? Recuerda que es la parte central. ¿Qué información nos está ofreciendo? ¿Qué dice el subtítulo? Recomendaciones a la población. Por lo tanto, la información que nos está ofreciendo es recomendaciones o acciones a realizar ante las lluvias intensas. Otra pregunta. ¿Qué implica protegerse de los peligros? ¿O qué significa protegerse de los peligros? Seguir las recomendaciones, ¿no? Si seguimos las recomendaciones y actuamos con responsabilidad, nos estamos protegiendo de los peligros. La otra pregunta, ¿por qué los subtítulos, como la que vemos aquí, están con letras más grandes y en otro color? El color es más intenso, un azul más intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque debe resaltar, ¿verdad?, de los demás. Debe diferenciarse, ya que esto o el subtítulo indica de qué trata esta sección. Y aquí dice recomendaciones a la población. Quiere decir, el lector se va a dar cuenta que todo lo que nos está diciendo son recomendaciones o acciones. Ahora estamos en la sección 4, que es la contraportada. ¿Y qué encontramos acá? Tenemos un subtítulo que dice lluvias intensas, y aquí nos dan un concepto de qué es la lluvia. Es una precipitación de agua en forma de gotas que caen con velocidad y de modo continuo. Según el tamaño de las gotas se clasifica en llovizna y lluvia. También nos dan algunas responsabilidades de las autoridades ante peligros. Responsabilidades o funciones, como por ejemplo, informar sobre los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción. Otra responsabilidad, realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona. Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población damnificada por desastres. Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales. Si te das cuenta, son las responsabilidades, ¿no? Son funciones de las autoridades, lo que ellos deben realizar. Y también nos dan unos numeritos, y vamos a ponerlos más grande. ¿Y qué cosas son? Son números en los cuales podemos llamar en caso de emergencia. De la policía, 105, de los bomberos, 116, y también para mandar un mensaje de texto a esta institución, INDECI, el 119. También nos proporciona su página web. A partir de eso vamos a contestar algunas preguntas. ¿Qué información encuentras aquí?
Ya hemos visto, ¿no? Conceptos de qué son las lluvias, funciones que tienen las autoridades ante algún peligro, números telefónicos de emergencia de la policía, bombero, número de mensaje de texto y la página web. Otra pregunta, ¿cuál de los contenidos llamó más tu atención? ¿Crees que es importante? ¿Por qué? De todo lo que está en la sección 4 o en la contraportada, ¿qué es lo que llamó más tu atención? Quizás llamó más la atención o te llamó más la atención el concepto de las lluvias intensas, las funciones que tienen las autoridades o los números que nos dan en caso de emergencia. En mi caso, por ejemplo, a mí me llamó la atención los números telefónicos en caso de emergencia. ¿Y crees que es importante? Sí, sí es importante porque me va a ser útil en caso yo tenga una emergencia o esté en una situación, ¿no?, de peligro. Después, ya que hemos respondido las preguntas del díptico, vas a ubicar los subtítulos. Los subtítulos, por ejemplo, lluvias intensas, responsabilidades de tus autoridades ante peligros. Y aquí tenemos otro subtítulo, lluvias intensas, recomendaciones a la población. En cada una de las secciones, ¿no?, que ya hemos leído los subtítulos. Y toma nota de aquello que es más importante para tu protección y la de tus familiares. De lo que hemos leído, ¿cuál es más importante para nuestra protección y la de nuestros familiares? Esta de aquí, ¿verdad? Las recomendaciones es la más importante para nuestra protección. Por ejemplo, nos daban un concepto de qué es la lluvia. ¿Eso nos ayudará a nuestra protección? No, ¿verdad? Pero sí las recomendaciones. En este caso, el subtítulo, lluvias intensas, recomendaciones a la población. Este subtítulo es muy importante para nuestra protección y la de nuestros familiares. Es importante que vuelvas a leer el díptico y las respuestas que has dado. Lee sección por sección para que puedas entender mucho mejor. Seguramente encontrarás palabras poco común. Busca el significado para que entiendas el párrafo, de qué trata. También es importante que relaciones las imágenes con el texto y así vas a poder entender el contenido, la información que te da este díptico. ¿Sabías que un díptico tiene 4 caras y está enumerado 1, 2, 3, 4, en las que normalmente la información se estructura de una determinada manera para que siga un orden lógico? En la sección 1 está la portada y es la primera cara que percibe el público, es lo primero que ve. En la sección 2 y 3 está la parte central y se compone por las 2 caras interiores del díptico. En este caso nos dan las recomendaciones, ¿no?, de cómo actuar ante las lluvias intensas. Y por último está la contraportada. Es la última cara del díptico. Ahora vamos a seguir avanzando y para eso vamos a responder algunas preguntas sobre lo que hemos estado viendo en el díptico, ¿no? ¿De qué información nos daba? Sobre recomendaciones que debemos seguir en caso de lluvias intensas. Y la primera pregunta es, según el texto, ¿qué quiere decir la expresión lluvias intensas? Recomendaciones a la población. Esta expresión estaba a modo de subtítulo y estaba coloreado de color azul, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esa expresión? Podemos decir
que esa expresión quiere decir que son las acciones, por eso decía recomendaciones, son las acciones que debes realizar antes, durante y después de las fuertes lluvias. La otra pregunta, ¿qué idea o mensaje querrá transmitir el autor con el título del díptico? El título decía recomendaciones, ¿verdad? Recomendaciones en caso de un peligro, que serían las lluvias intensas. ¿Qué idea o mensaje nos querrá transmitir? El mensaje es que conozcas qué hacer ante los peligros de las lluvias intensas. Ese es el mensaje, ¿no? Por eso te daban recomendaciones para que tú sepas cómo actuar. La otra pregunta, ¿qué función cumple esta imagen en el texto? ¿Cuál es la imagen que nos está dando para saber qué función cumplen? Aquí está, que sería la portada, ¿verdad? Aquí estaba el título, también está una imagen que ocupa gran parte de la portada, está el autor que hizo este díptico. ¿Qué función cumple esta imagen? Sobre todo, la imagen que se relaciona con el título, donde es la región selva y está lloviendo muy fuerte. ¿Qué función cumple? La función que cumple es que permite explicar, mediante una imagen, de lo que trata el título, para una mayor comprensión del texto, ¿no? De las personas que van a leer este díptico. La imagen te permite comprender mejor el título. La siguiente pregunta, ¿para qué se habrá escrito este texto? ¿Para qué INDECI habrá escrito el díptico, donde nos dan recomendaciones o cómo actuar en caso de lluvias intensas? ¿Para qué habrá escrito eso? Probablemente alguien nos dirá, han escrito ese texto para exponer una información sobre qué hacer. Recomendaciones, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de lluvias intensas? ¿Crees que es importante protegerte de las lluvias intensas? ¿Será importante? Claro que sí, ¿verdad? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque las lluvias intensas traen muchos peligros, como huaicos, inundaciones, deslizamientos, entre otros. Por eso es importante que nos protejamos. Y las recomendaciones que nos dan el díptico, que fueron hechas por INDECI, son muy importantes para poder actuar en ese momento. Y no solamente en ese momento, sino antes, durante y después de esa situación. Es importante que compartas con tus familiares todo lo que has aprendido en esta actividad, las recomendaciones que te da el díptico. Luego reflexiona con ellos sobre la importancia de las recomendaciones ante las lluvias intensas, sobre la importancia de seguir esas recomendaciones con responsabilidad. Finalmente, responde las siguientes preguntas de manera oral. ¿Cumpliste con tu propósito de la actividad? ¿Cuál era el propósito? Identificar la estructura y su importancia de un díptico. ¿Has identificado la estructura y su importancia? Seguro que sí. Y no solamente era eso, sino obtener información o qué hacer en caso de lluvias intensas. ¿Y lo has identificado? ¿Has obtenido información? Sí, ¿verdad? Y lo podemos comprobar cuando has respondido las preguntas sobre el díptico. Otra pregunta, ¿qué estrategias te ayudaron a comprender la información de la lectura o del texto? ¿Qué estrategias utilizaste? Probablemente la estrategia de subrayar, de hacer anotaciones. ¿O qué otra estrategia has utilizado?
Hemos terminado el trabajo de hoy. Guarda todo en tu portafolio, envíalo a tu profesora o a tu profesor. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima actividad.